En una pequeña aldea, un padre se sentó junto a su hija en una fría noche, mientras el viento aullaba fuera de su casa. A través de la cristalina ventana, las sombras danzaban, proyectadas por la luz parpadeante de la vela en la mesa. «Papi, ¿me vas a contar la historia de Moisés?», preguntó la niña, acurrucándose en su silla. El padre sonrió, su voz suave como un susurro. «Claro, querida. Moisés fue un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud». Mientras hablaba, la atmósfera se tornó más densa, como si la habitación absorbiera la oscuridad exterior. Él creció en Egipto, en el palacio del faraón, pero sabía que no pertenecía allí. Un día vio a un egipcio maltratando a un hebreo, y en un arrebato de rabia lo mató. Temiendo por su vida, huyó al desierto. La niña miraba fijamente, cautivada por la narrativa, aunque un escalofrío recorrió su espalda. En el desierto, Dios se le apareció en una ardiente zarza. ¿Puedes imaginarlo? La zarza ardía, pero no se consumía. Dios le dijo que debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo. De pronto, un trueno retumbó a lo lejos. La niña se estremeció, y el padre tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su voz firme. Moisés se sintió dudoso, pero Dios le dio señales, incluyendo convertir su bastón en una serpiente. Cuando regresó, enfrentó al faraón, pero éste se negó a liberar a los hebreos. Entonces, Dios mandó 10 plagas sobre Egipto. La última fue la más terrible, la muerte de todos los primogénitos. Los ojos de la pequeña se agrandaron, y ella murmuró: «Eso fue justo, papi». «Era un castigo por la desobediencia del faraón», explicó. Finalmente, después de muchos sufrimientos, el faraón dejó ir al pueblo de Israel, pero los persiguió. Moisés, guiado por Dios, llegó a las aguas del Mar Rojo. Cuando todos pensaron que no había escape, Moisés levantó su bastón y el mar se abrió, dejando un camino seco. La gente cruzó, pero el faraón y su ejército vinieron tras ellos. En ese instante, el viento pareció intensificarse y un grito distante resonó en la noche. La niña miró a su padre, un poco asustada. «¿Qué pasó después, papi?». El padre continuó, temblando un poco mientras hablaba. «Moisés levantó su bastón de nuevo, y las aguas volvieron a caer sobre el ejército del faraón, ahogándolos. Los hebreos fueron libres al fin». Se hizo un momento de silencio, y el padre miró hacia la ventana, sintiendo que algo los observaba desde la oscuridad. «Pero recuerda, hija, incluso después de ser liberados, el pueblo enfrentó otros desafíos. La desobediencia y el miedo pueden hacer que las personas se desvíen del camino de Dios. A menudo, la libertad viene con una carga. Moisés tuvo que guiar a su pueblo a través del desierto durante años, enfrentando tentaciones y dudas profundas. Un sonido extraño interrumpió, como un lamento distante. «¿Qué fue eso?», preguntó la niña, con la voz temblorosa. El padre se levantó, acercándose a la puerta para asomarse al exterior. «Es solo el viento», dijo, aunque en su interior sentía una inquietud creciente. Mientras regresaba a la mesa, la luz de la vela comenzó a parpadear, como si una sombra se cerniera sobre ellos. Lo importante es recordar que a pesar del sufrimiento, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. «¿Terminaste la historia, papi?», preguntó la niña, aún ansiosa. Pero al girarse para encontrar su mirada, el padre se quedó helado. La niña no estaba allí. En su lugar, había un eco de sus palabras flotando en el aire frío, una risa infantil que resonaba afuera, inalcanzable. El padre dio un paso atrás, su corazón se paró, y la oscuridad, implacable, comenzó a llenar la habitación. Aquella historia de liberación había sido solo el principio, pero ahora era parte de algo mucho más inquietante. Las aguas del Mar Rojo nunca habían dejado de latir,
y algo en la niebla lo llamaba, prometiéndole otro desenlace. El tiempo pareció detenerse mientras el hombre buscaba frenéticamente por toda la casa, llamando a su hija con voz temblorosa. «Iris, Iris». Pero la única respuesta fue el eco sordo de su propia desesperación. Las paredes crujían como si también estuvieran atrapadas en la angustia del momento. El viento aullaba, arrastrando consigo un susurro que parecía burlarse de su sufrimiento. Cada rincón de la casa se convirtió en un laberinto de sombras y ruidos incomprensibles. Con cada paso, el padre sintió que algo lo acechaba, un sentimiento de ser observado desde más allá de los límites de lo natural. La luz de la vela, ahora un débil parpadeo, proyectaba sombras danzantes que se movían con vida propia. «Esto no puede estar pasando», se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza para despejar los pensamientos oscuros que comenzaban a asumir el control. Sin embargo, en su interior sabía que había algo mucho más terrorífico que un simple susto en la oscuridad. Un pulso, un ritmo constante y distante, atravesó el aire. Era casi como un canto lejano, un llamado salvaje que prometía consuelo y perdición. Su mirada se detuvo en la ventana, donde las ráfagas de viento golpeaban con fuerza, empañando el cristal. Decidido, se acercó, y al apartar la cortina, su corazón se detuvo. En la penumbra, más allá de su hogar, encontró un grupo de figuras alineadas, pequeñas siluetas de rostros sombríos, huesudos, que se contorneaban como sombras en el umbral de lo real. «Iris», gritó, su voz resonando con la desesperación de un padre enloquecido. Las sombras se movieron, pero no se acercaron. En su lugar, comenzaron a murmurar, una cacofonía de ecos que sonaban a risa. Cada alarido y murmullo aumentaba su terror, y con ese terror sintió un tirón en su pecho que lo arrastraba hacia la oscuridad. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con la voz entrecortada, pero las sombras no respondieron. En su lugar, comenzaron a danzar, malditamente graciosas, como si disfrutaran de un cruel juego. Y de entre ellas, una figura más prominente, con un brillo azulino en sus ojos, comenzó a acercarse. Era la imagen de su hija, o al menos eso intentaba visualizar su mente inestable. «Papi», decía ella, su voz entrelazada con el eco de los lamentos. Pero era un eco distorsionado, como si hablara desde las profundidades de un abismo sin fondo. «Ven, ven por mí». Él extendió una mano, pero el suelo pareció abrirse entre ellos, un foso de sombras voraces que lo devoraban lentamente. Intenta resistir, pero las raíces de su propia historia se enredaban en sus pies, deteniéndolo. «No, Iris, no me dejes», gritó, sintiendo un frío helado que le calaba los huesos. La risa se transformó en un grito ensordecedor, un clamor que desgarraba el alma y se disipaba en el aire. El padre sintió que su mente comenzaba a girar, llevándolo a una espiral oscura donde cada remordimiento y cada miedo cobraban vida. En ese oscuro vórtice, comprendió que no era solo la historia de Moisés la que se repetía. Un grito rasgó la distancia y el viento se detuvo abruptamente. Entonces, el vacío se llenó con el eco de un llanto desgarrador, un lamento que provenía de las profundidades del alma del hombre. Era su hija, reclamando misericordia dentro de esa oscuridad interminable. La puerta se cerró de golpe, y él quedó atrapado, un prisionero en su propia pesadilla. El salón se iluminó por un instante, y la figura del faraón aparecía en la puerta, con ojos como brasas ardientes y una sonrisa que prometía castigo. «¿Qué harás ahora, Moisés?», murmuró sarcásticamente, mientras el resplandor de una serpiente se deslizaba por el suelo. El padre se dio cuenta de que ahora no solo había perdido a Iris, sino que estaba condenado a repetir el ciclo. Un eco de cadenas que nunca habían dejado de sonar. Y mientras sus lágrimas caían, el viento volvía a levantarse.
lamentando su sufrimiento, llevándolo lejos, muy lejos, a un lugar donde incluso la liberación era solo el principio del horror. La luz finalmente se extinguió, sumiendo todo en la más densa oscuridad, donde las sombras susurraban y los ecos de antiguos gritos se fusionaban en una danza sin fin.